En estos días estamos reflexionando sobre nuestra gran necesidad, restaurados en Cristo. Y el tema de hoy tiene que ver con la higuera sin frutos. Vamos a tener una oración antes de estudiar juntos la Biblia. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra queremos pedirte que abras nuestra mente y corazón para entender tu mensaje y aplicarlo a nuestra vida. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11, desde versículo 12 en adelante, nos encontramos con una higuera, un templo y nuevamente la higuera. Vamos a leer estos pasajes. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, porque no era el tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Esta es una actitud muy extraña en Jesús. Él está maldiciendo una higuera que no tiene frutos y la maldice para que nunca tenga frutos. ¡Qué extraño! Él no había venido a maldecir, sino que vino a bendecir. Él no vino a destruir, sino que vino a bendecir. Él no vino a terminar, sino vino a iniciar un nuevo reino. No vino a terminar con una vida buena, vino a terminar con una vida lastimada por el pecado y darnos una vida nueva y una vida para siempre. ¿Por qué es que Jesús maldijo esa higuera? Porque no tenía frutos. ¿De qué sirve una higuera que no tiene frutos? Alguien podría decir, bueno, da sombra. Pero la higuera, antes de dar sombra, tiene que dar frutos. Y el Señor y la gente esperaban que diera frutos. Sigo con la lectura y ahora como que el tema se corta, como que hay un paréntesis y nos habla de un templo que tiene que ser purificado porque el templo también estaba infértil. Dice el relato bíblico: vinieron a Jerusalén, entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Lo oyeron los escribas, los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarlo porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. El Señor tiene que purificar el templo y por esa purificación hasta procuraban matarlo. ¿Para qué está un templo? ¿Para qué está una iglesia? Para producir frutos, igual que la higuera, para abrir sus puertas, para abrir un espacio a la salvación, a la fe, a la esperanza y a la eternidad. Pero ese templo había desvirtuado su papel, había desvirtuado su valor. Y en lugar de ofrecer la salvación gratuita que recibimos en Jesús, estaban comercializando, estaban utilizando ese templo para un comercio en lugar de utilizarlo como santuario. Era un templo que no llevaba frutos y porque no llevaba frutos, el Señor tuvo que purificarlo. Igual que la higuera, ese templo estaba sin frutos. Continúo ahora con la lectura, otra vez con la higuera. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, esta es la higuera que maldijiste, se ha secado.
Respondió Jesús y le dijo: tengan fe en Dios. De cierto les digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate en el mar, y no dude en su corazón, sino que cree, le será hecho. O sea, Jesús dijo: no sean como la higuera que no tiene frutos. Jesús dice, para llevar frutos, para tener una vida consecuente con lo que creemos, hay que creer de verdad. Para que los frutos del amor, la benignidad, la fe, la paciencia, la perseverancia, la mansedumbre, la fidelidad, se vean en la vida de una persona, hay que tener fe, hay que creer, hay que confiar, hay que colocar la vida en la mano del Señor. Por eso no hay restauración posible si no tenemos fe. No hay médico bueno si no aceptamos su tratamiento. No hay medicina o tratamiento o cirugía o intervención o vacuna que pueda ejercer su beneficio en nuestra vida. Si no nos aferramos, si no creemos, si no la recibimos, si no permitimos. El relato continúa de esta manera. Por tanto les digo, todo lo que pidan orando, crean que lo van a recibir y vendrá. Y cuando estén orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Porque si ustedes no perdonan, vuestro Padre no podrá perdonarlos. Habla aquí el Señor de dos condiciones: tener fe, habla de la oración y habla del pedido de perdón. Una oración con fe y una oración que pide perdón, es decir, que se reconoce pecadora y que perdona a otros que también son pecadores. El Padre Nuestro dice: perdónanos a nosotros como nosotros perdonamos nuestras deudas a nuestros deudores. El perdón a otros de alguna manera establece la medida en la que nosotros queremos que Dios nos perdone. Tal vez tu vida está tan estéril y tan infértil como esta higuera. El Señor no quiere destruirte. El Señor no quiere maldecirte. Él vino a bendecir, vino a salvar. Pero Él hace un fuerte llamado de advertencia. Si nuestra vida está tan seca como aquella higuera, si el templo de nuestra vida está tan fuera del propósito, del foco, del alcance de la misericordia de Dios, entonces nosotros mismos estamos construyendo para nosotros un camino de destrucción. La única manera de tener energía y poder es estar conectado a la fuente. La única manera de tener energía y poder es estar conectado al Señor. La única manera de llevar frutos es permitir que la savia de la presencia del Señor, a través de su palabra, conectados a través de la oración, viviendo y ejercitando una vida de fe, buscando el perdón de Dios porque reconocemos nuestros pecados y perdonando a otros porque anhelamos el buen relacionamiento y la paz con nuestro prójimo, resultado del buen relacionamiento y la paz entre Dios y nosotros, nosotros y Dios. Amigo, tu vida está para llevar frutos. Estás llevando frutos en amor, en fe, en esperanza, en alegría, en felicidad, en fortaleza, porque a veces la vida nos golpea y no todo está bueno, pero estamos llevando frutos en perseverancia, en resistencia, en paciencia, en fe, en salvación, en esperanza. Estamos haciendo de nuestra vida un templo que Dios pueda purificar con su presencia, con su mensaje y con su palabra. Estamos haciendo del árbol de nuestra existencia un árbol que da algo más que ramas y hojas, un árbol que da frutos, frutos hacia nuestra familia, frutos hacia nuestra comunidad, frutos hacia nuestra iglesia. Nadie puede llevar frutos si su vida no está enraizada en la palabra de Dios. Nadie puede llevar frutos si la savia pura no corre por nuestras venas como resultado de la confianza, la dependencia
y el relacionamiento adecuado con nuestro Señor. El fruto es una consecuencia. No puede haber paz si no arreglo mis cuentas con Dios y con el prójimo. No puedo experimentar el perdón si no reconozco mi pecado y permito la actuación de Dios. No puedo sentirme perdonado y perdonar a mi semejante si no doy el paso de arreglar las cosas con el Señor. Claro, alguno piensa, no, en el caso con Dios está bien, tengo que reconocer, pero en el caso del prójimo, Él es el que estuvo mal conmigo. Jesús nos mostró el camino. Antes que le pidieran perdón, Él oró diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Hay alguna relación en tu vida que se ha cortado? ¿Hay alguien a quien tienes que pedirle perdón y de quien tienes que ser perdonado? No dejes pasar este día y vive hoy la experiencia de la paz en el perdón de los unos para con los otros. Pero vive hoy también tu experiencia de perdón, refugiado en Dios. Vive hoy una vida de fe, de confianza, de entrega, de dependencia, para que esa vida se haga fuerte en las promesas del Señor, para que tu vida tenga buenas ramas, lindas hojas, pero sobre todo tenga frutos maravillosos. Los frutos que Dios tiene para nuestra vida impactan nuestro presente, pero nos preparan para compartir la eternidad. Muchos años atrás, en una iglesia de Escocia, un predicador estaba animando a los hermanos a vivir una vida fiel y además estaba juntando donativos para la construcción de una gran catedral. La gente daba de acuerdo a sus posibilidades, con generosidad y con fidelidad. Pero había un jovencito, un adolescente de unos 13, 14 años, que no tenía ningún recurso y ninguna moneda para dar. Así que tomó un papel y escribió una frase en ese papel. La frase era la siguiente: nada para dar excepto mi vida. Y firmó. Y cuando la gente contaba y guardaba las ofrendas para alcanzar el propósito que se habían establecido, encontró ese papel. No tengo nada para dar excepto mi vida, y un nombre abajo, David Livingstone. Este chico estudió medicina, se transformó en un médico, en un profesional, decidió ser misionero en el África, curó cuerpos y curó espíritus. Es decir, curó vidas completas, llevando salud y llevando salvación. Cuando falleció, hubo una disputa diplomática. Los africanos querían que se quede allí en el África su cuerpo sepultado. En Londres querían sepultarlo allí en la abadía de Bedminster, y casi esa disputa diplomática se resolvió finalmente de esta manera. El corazón, dijeron los africanos, por favor, dejen que su corazón sea sepultado aquí, porque su corazón siempre ha estado con nosotros. Amigo, ¿no es esta la hora de decir, tal vez no tenga nada para dar, excepto mi vida? ¿No es esta la hora de entregar tu vida totalmente a Dios? ¿No es esta la hora de que tu corazón esté con el Señor? Así como los africanos sentían que el corazón de David Livingstone había estado con ellos, el corazón siempre estuvo con nosotros. ¿No es esta la hora en que nuestro corazón tiene que estar con Dios, con su palabra, con su mensaje, con su fe, con su voluntad, con su verdad? ¿No es esta la hora de asumir un compromiso nuevo y definitivo con Dios? Sí, amigo, esta es la hora. En medio de las mayores dificultades y de las más grandes adversidades, esta es la hora de que tu vida esté totalmente escondida, refugiada en Dios. Esta es la hora que tu vida esté atada, unida, ligada a Dios. Esta es la hora de que tu corazón esté con Dios, para que tu vida lleve muchos frutos presentes
y eternos. Por eso, toma tu decisión. Decide estudiar la Biblia. Decide colocar tu vida en los caminos del Señor de manera definitiva. Coloca tu vida en las manos de Dios ahora y para siempre. Toma tu decisión. No dejes pasar este momento. Yo quiero tener una oración por ti y por todos nosotros en estos momentos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, gracias, porque tu proyecto no es maldecir y destruir, sino bendecir y salvar. Gracias porque aún en tu mensaje de advertencia, de cuidado, hay amor, hay cariño, hay intencionalidad de restaurar nuestra vida presente y eterna. En este momento coloco mi vida y la vida de todos nuestros amigos en tus manos. Por favor, Señor, fortalece la decisión que hemos tomado. Por favor, Señor, restáuranos completamente en Cristo, que podamos llevar muchos frutos presentes y de consecuencias eternas. Nada merecemos, pero agradecidos clamamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te dejo un abrazo, pero sobre todo recibe el abrazo de Jesús. Que el Señor te bendiga.